Soy Claudio Ferrari, titular de la cátedra Red Ferrari. Quería invitarlos a participar este año de la experiencia del taller, donde se desarrollan los trabajos de los 5 niveles de la cátedra de proyecto, orientados a una temática que tiene que ver con una visión sobre el territorio, particularmente sobre el territorio del área metropolitana de Buenos Aires, donde venimos estudiando el problema del crecimiento de las ciudades intermedias, sobre todo en el contexto que se ha desarrollado a través de la pandemia, donde hay una suerte de migración hacia espacios que el territorio explora en la línea del borde del crecimiento urbano y del paisaje rural. Este año vamos a enfocarnos particularmente en la ciudad de Luján y en sus alrededores como espacio de trabajo, y vamos a desplegar ahí las cuestiones disciplinares del proyecto que entendemos que necesita una mirada atenta del contexto y su territorio para poder brindar propuestas transformadoras al entorno humano. Por lo tanto, trabajamos en ese sentido fundamentalmente desde la mirada crítica, desde un acercamiento original y sensible a la comprensión de lo que es el espacio territorial donde se desarrolla el hábitat, y nos vamos volviendo específicos a medida que avanzamos en propuestas que tienen que ver con el ámbito específico del proyecto. Esto atiende tanto a la cuestión histórica como a la perspectiva, digamos, ¿no? Como a la visión de futuro que tenemos los arquitectos en el momento en el que abordamos un problema proyectual. En ese ámbito se desarrolla el taller, es un ámbito dinámico, interdisciplinario, con muchos invitados, con mucha interacción entre los distintos niveles, con un cuerpo docente que ya viene trabajando juntos hace muchos años, que van a poder ver en esta presentación a través de los adjuntos de cada nivel. Bueno, los esperamos, espero que tengamos un buen año juntos, y estamos para ayudarlos y acompañarlos en este hermoso camino que es llegar a ser arquitectos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Marcos Asa, voy a estar coordinando el curso de Arquitectura 1 junto a Federico Mastropacua y Camila Gutiérrez. Vamos a intentar contar brevemente de qué trata el curso. Sin embargo, si tienen alguna consulta pueden escribirnos a la cuenta de Instagram, no va a haber ningún problema. Bueno, comencemos. El título del curso lo hemos denominado el material a la mano. Nosotros consideramos que la relación entre cómo se construye y cómo se proyecta la arquitectura, es decir, con qué elementos, y cómo se representa y cómo se cuenta, es un problema que debería abordarse en cualquier situación de formación inicial de la carrera de arquitectura. Así que, además de los problemas típicos que aborda cualquier curso de Arquitectura 1, este curso va a estar muy enfocado en que ustedes puedan salir o terminar, quiero decir, este curso comprendiendo no solamente la importancia de esta relación, sino adquiriendo una cantidad de herramientas que les permitan desenvolverse con mayor facilidad al momento de proyectar. Un segundo, me paso la diapo.
En esta diapositiva pueden ver una serie de títulos, cada título corresponde a un tema, cada paquete de títulos, como pueden ver aquí, corresponde a un cuatrimestre, la primera tanda de 5 títulos y la segunda tanda al segundo cuatrimestre. Cada uno de estos temas va a estar guiado por un ejercicio o por alguna serie de ejercicios cortos. Me gusta contar esto porque la estructura del curso es bastante ordenada, es decir, si ustedes siguen la secuencia de ejercicios que nosotros les vamos a ir proponiendo, van a llegar de principio a fin de cada cuatrimestre sin ningún problema. Tenemos una idea de que el proceso formativo o como ustedes deben adquirir el conocimiento no tiene que ver con algo que nosotros les vayamos a explicar, sino con una conciencia cabal de lo que están haciendo. Realmente que sean conscientes de que todo lo que van produciendo es un material de aprendizaje y que lo único que nosotros hacemos es guiarlos y proponerles diferentes tipos de miradas sobre problemas bastante típicos de la disciplina. Creo que este cuento que está acá, les recomiendo poner en pausa el video y leerlo atentamente, expresa muy bien el tipo de espíritu del curso que nosotros queremos llevar adelante y dónde los queremos posicionar a ustedes como alumnos y alumnas. En un lugar no de desazón o de frustración frente a la inmensidad de la disciplina, sino como un lugar de enamoramiento frente a la belleza que nos propone respecto de su inmensidad y de lo inconmensurable de la profesión. Pero para poder desarrollar este curso y para poder llevarlo adelante, como ustedes van a proyectar determinadas cuestiones, nosotros también lo proyectamos el curso. Y para poder proyectar el curso nos hicimos algunas preguntas. Por ejemplo, las que pueden ver aquí, ¿qué significa ser estudiante en este momento, el estudiante contemporáneo? Realmente es un problema, ya vamos a hablar más adelante de esto. ¿Cómo se consigue un método de trabajo proyectual? Por lo menos unos primeros esbozos de esa metodología, o que ustedes empiecen a ser conscientes respecto de cómo se proyecta. ¿Cómo proyectan ustedes? Perdón. ¿Qué significa aprender a proyectar? ¿Qué implicancia tiene en el trabajo que van a realizar? ¿Qué tipo de preguntas nos hacemos frente al proyecto, así como nosotros nos hacemos estas frente al proyecto de curso? ¿Qué planteamientos ustedes deberían hacerse frente a cualquier tipo de problema a abordar en términos proyectuales? ¿Qué implica la cultura arquitectónica? Nosotros, ya vamos a ver más adelante, trabajamos muy fuertemente apoyándonos en una serie de autores y de arquitectos y de arquitectas que constituyen el universo por lo menos de lo que a nosotros nos interesa que ustedes conozcan. Y este universo lo vamos a abordar muy rápidamente, lo usamos como excusa, este universo cultural respecto de la arquitectura. Y vamos a intentar enamorarlos de estas cuestiones, ¿no es cierto? Por último, ¿con qué material proyectamos? Y cuando decimos material no estamos diciendo con qué tipo de ladrillo, con qué madera, simplemente, sino en qué estamos pensando, por ejemplo, cómo es el sitio, cómo es el lugar, cómo es la persona para quien estamos trabajando, y eso también es material de proyecto. Así que vamos a hablar de estas y de muchísimas otras cosas más. Claro que sabemos que ustedes son o forman parte de la era hiperdigital, sabemos que acceden a la información a través de sus teléfonos, pero consideramos que si bien asumimos esto como una realidad, creemos que ustedes deberían
desaprender algunas cuestiones que traen heredadas de esta cultura digital. La arquitectura requiere tiempo, requiere una pausa y la era digital no nos brinda eso. Así que vamos a intentar detenernos un poco y poder pensar con mayor profundidad algunas cuestiones, por supuesto, acordes al nivel en el cual estamos trabajando, pero sí con la pausa necesaria que creemos que merece el estudio de esta disciplina. Otra de las cosas que también sabemos es que ustedes no tienen muchas de las herramientas necesarias, no solamente para poder representar lo que quieran representar, sino tampoco desde el punto de vista del lenguaje. Muchas veces no saben cómo decir lo que piensan. Así que tenemos algunas estrategias, como dice el título de esta diapositiva, para que rápidamente puedan adquirir herramientas de representación y fundamentalmente de comunicación respecto de la disciplina. Así que en paralelo con el curso vamos a darles una serie de pequeños cursos o de pequeñas clases de, por ejemplo, qué sé yo, AutoCAD, SketchUp, Photoshop, cómo construir maquetas, etc. O de algunas otras que ustedes puedan llegar a necesitar y que todavía no sepamos, y buscaremos los especialistas correspondientes, digamos. Pero este curso se da de manera paralela, es decir, en media hora antes de que comience la clase estamos dando estos cursos de herramientas de herramientas de comunicación disciplinar, digámoslo así, y media hora más tarde estaremos ya comenzando la clase. La primera etapa del primer cuatrimestre nos vamos a abocar justamente a estas cosas que nos referíamos antes, ¿no? Vamos a desarrollar un seminario introductorio a la disciplina, donde vamos a intentar abordar algunos de estos temas, por ejemplo, vocabulario, algunas cuestiones sobre métodos materiales, la representación como herramienta, la geometría, algunas más arquetípicas como sitio y territorio, tiempo y arquitectura, etc. Y todos estos temas vamos a intentar acompañarlos con invitados, es decir, la idea es traer invitados para que puedan hablar de estos problemas y poder como interactuar, no solamente que puedan escucharnos a nosotros, decirles lo que pensamos sobre esto, sino algunos colegas que tienen una mirada sutil sobre estas cuestiones. En paralelo con este seminario vamos a desarrollar una serie de ejercicios lúdicos o introductorios a la disciplina, intentando como romper el hielo y empezar a conocernos, ¿no es cierto? Estos son algunos de esos ejercicios. El trabajo del taller es absolutamente distendido y creemos que esta etapa es sumamente necesaria para poder establecer, nosotros no podemos enseñarles a comunicarse si no tienen la confianza tampoco para poder comunicarnos qué es lo que piensan o qué es lo que les pasa. Parte de esta primera etapa de seminario, donde están estos ejercicios lúdicos, donde existe la caja de herramientas, etc., vamos a realizar unos primeros ejercicios que van a intentar dilucidar qué pasa con algunos materiales dentro de la obra de arquitectura. Y vamos a utilizar como ejemplos algunos casos de arquitectura que vamos a elegir o les vamos a asignar para que puedan usarlos como excusa justamente para poder analizar específicamente estos problemas. Estos son algunos de los trabajos, poquitos resultados de estos ejercicios. Es decir, que el primer cuatrimestre fundamentalmente vamos a trabajar en la construcción de algunos insumos proyectuales. Nosotros le llamamos insumos proyectuales al material con el cual nosotros vamos a proyectar. Y para poder producir ese material tenemos que adquirir conocimientos sobre la materia, sobre el lenguaje
y poder desenvolvernos con mucha mayor facilidad dentro de la disciplina. Todo esto sucede muy rápidamente, por supuesto, porque es un cuatrimestre. Como finalización del primer cuatrimestre vamos a proyectar un espacio de ocio. Estas son algunas imágenes. Y como resultado del segundo cuatrimestre, sobre el cual vamos a retomar todo el trabajo hecho en el primer cuatrimestre, pero con algunos ejercicios que van a intentar extender las propiedades de estos insumos materiales para poder proyectar una casa, algo tan simple y tan complejo como una casa. Estos son algunos de los ejercicios de años anteriores, como pueden ver. Por último, me gustaría referirme a algunos objetivos generales y con esto termino. Nos gustaría que aprendan sobre los problemas esenciales respecto del hábitat mínimo, recurriendo a la materia y a la estructura, es decir, con qué está hecho y cómo se sostiene en el sentido amplio de los conceptos, como grandes vectores de trabajo sobre el proyecto. Queremos que incorporen herramientas básicas de representación como vehículo expresivo, es decir, que puedan comunicarse cada vez mejor. Queremos que adquieran cierta capacidad de lectura y conversación sobre una obra de arquitectura, es decir, cuando ustedes vean una obra de arquitectura no solamente puedan comprenderla desde el punto de vista gráfico o espacial, sino que además puedan comunicar qué es lo que piensan sobre ella. Y por último, comprender la dimensión material de la obra de arquitectura como un recurso del lenguaje ineludible, es decir, que este primer curso de arquitectura va a ser mucho foco en de qué está hecha la arquitectura. Si tenemos tiempo y todo sale bien como estamos proyectando, vamos a desarrollar el último mes del curso un ejercicio en común con los cursos de arquitectura 4, de arquitectura 2 y con nosotros, un ejercicio de construcción 1 en 1. Espero que esto lo logremos y bueno, esto por ahora nada más, les agradezco, cualquier consulta nos escriben. Yo soy Pedro Yáñez, rápidamente les voy a pasar este brief de lo que fue el trabajo del año pasado para tratar de explicar un poco de qué va el taller de diseño 2 de la cátedra. Trabajamos sobre la idea de proyectar estas infraestructuras que llamamos de máxima libertad de uso, edificios que consideramos genéricos y que se producen a través de la repetición de un módulo producido por un sistema que diseñamos que va del detalle a la obra total. Para poder producir este conocimiento, esta manera de abordar la arquitectura, primero nos planteamos como ciertas inquietudes o ciertas preguntas que tenían que ver con el marco, entender desde dónde proyectamos y qué lugar ocupa la Argentina en el mundo, qué respuesta le damos a ese marco, a esos problemas que tiene la Argentina y el mundo, desde una cuestión ideológica y desde una cuestión pedagógica. Y entonces llegábamos a la conclusión o entendíamos que estos edificios genéricos de repetición eran lo que más nos iban a servir para poder enseñar lo que la FADU le pide a un curso de diseño 2, pero también pararnos en algún lugar con cierto como marco teórico y dar una respuesta parados en los hombros de estos teóricos o de estas teorías de la arquitectura. Para poder materializar esos proyectos, también tenemos que dotar a los alumnos de herramientas que tienen que ver sobre todo con una cuestión que nosotros consideramos fundamental, que es la estrategia proyectual. No creemos en la mano del alumno, sino el proyecto casi como un trabajo de investigación y fijado en estrategias muy claras y mensurables. Lo del sitio
tiene más que ver con una agenda que venimos desarrollando hace unos años y que puede o no este año estar en el curso o ser una distinta. Bueno, voy a pasar muy rápido esto porque tengo que hacerlo muy corto, ya vamos la mitad del tiempo, pero bueno, es un poco lo que les decía, entender desde dónde estamos proyectando, cuál es la condición de densidad del país, un país que está sumamente densificado en el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, y con mucha superficie vacía y entendiendo esas superficies despobladas como posibles lugares de acción. Un país donde convive la industria, pero también se sigue construyendo de manera artesanal y tradicional. Después entender un poco qué es lo que sucede en el mundo. Este es un mapa que hace un arquitecto español donde de alguna manera hace como un reconto de cuáles son todas las posibles escuelas o líneas de pensamiento de la arquitectura contemporánea, y nosotros vamos a tratar de ubicarnos en uno de estos globos. Entendiendo que hay una crisis climática en el mundo, entendiendo que estamos dentro del paradigma de la era digital, donde de repente las cosas que ocupaban espacio ya no lo ocupan, donde las familias tradicionales empiezan a ser desplazadas por distintas maneras de agruparse y donde la arquitectura debería dar una respuesta contemporánea a eso. Donde también aparecen estas estructuras móviles colaborativas, y también eso es una pauta que nos da de cómo deberíamos estar proyectando en la actualidad. Entonces, de alguna manera, de nuevo, la respuesta ideológica que el curso encuentra a esa contemporaneidad y a esos modos de habitar son estos edificios genéricos que se van a producir a través de la repetición de un módulo producido de una manera casi industrial. Voy a pasar ahora algunos ejemplos de arquitectura construida que tienen que ver con esta ideología para tratar de graficar o explicitar cuál va a ser un poco la línea de pensamiento del taller y de los proyectos. Vamos a estar como trabajando sobre estos temas, tratar de condensar las complejidades en una sola pieza, es como pensar los detalles del edificio y que eso después resuelva como casi todos los problemas. Lo colaborativo sobre lo competitivo, tanto a nivel como taller y cómo queremos que el taller funcione y cómo queremos que la vida se desarrolle dentro de esos edificios. Lo colectivo sobre lo individual, de nuevo también es una ideología o una meta que aspira al curso, que eso opere dentro del curso y opere dentro de los edificios. Las herramientas que le vamos a dotar a los alumnos o que queremos que los alumnos se lleven, esto de la lectura y la escritura como una manera de proyectar, el trabajo con referencias, la técnica o la tectónica como inicio de proyecto, entender con qué materiales están producidos los edificios antes de empezar a pensarlos y a proyectarlos, el desarrollo de un sistema, pensar en lo genérico de un edificio y lo específico de un edificio, entender el problema, el límite y el paisaje como un ente activo. Entender que la referencia aparece en la gran cantidad en la gran mayoría de las disciplinas que el hombre desarrolla, en la pintura, en la música, en la escritura y obviamente en la arquitectura, y eso tenemos que empezar a correr el velo de que trabajar con una referencia está mal, sino poder como entender cuál es una manera correcta de trabajar con una referencia. Como les decía, finalmente vamos a estar tratando de corrernos un poco del eje de las ciudades y empezar a buscar como en lugares por ahí un poco más alejados posibles campos de acción.
Y después también, como para cerrar, que este no va a ser el caso, pero nos parecía interesante también pensar si necesitamos seguir construyendo o si con todo lo que está construido se puede como readaptar, reutilizar y volver a poner en valor por ahí infraestructuras abandonadas o en desuso. Una de las ideas que tenemos para el curso es, en vez de producir como los proyectos, un proyecto en el primer cuatrimestre y uno en el segundo, como plantea la FADU, sino es hacer un proyecto y que ese proyecto después se transforme en otra cosa, ¿no? Como pensar edificios que puedan ser muchas cosas, no sé si no sabemos todavía si a la vez o que nazcan siendo algo, pero que estén pensados de tal manera que fácilmente, adaptablemente puedan transformarse en otra cosa. Que nos parece que también esa es una agenda que la pospandemia trajo, de edificios de oficinas que han quedado desafectados y se han reconvertido en viviendas, o industrias que han quedado desafectadas y se han convertido en centros culturales. Nos atrae como la idea de, en vez de estar proyectando dos edificios, uno al primer cuatrimestre y uno al segundo cuatrimestre, tratar de proyectar una manera de proyectar y que después esa rápidamente pueda producir dos edificios. Me he extendido, pero es imposible hacer esto en 5 minutos como me pidieron. Espero que más o menos haya quedado claro. Hola, mi nombre es Sofía Forti, soy la jefa de trabajos prácticos de Arquitectura 3 en Red Ferrari. Este año vamos a estar trabajando en el equipo Norberto Nenninger, Ricardo Ramos, Carolina Recondo, Pedro del Rey y yo. Para dar inicio un poco a la charla del nivel, queríamos citar esta frase de Alberto Campos Baeza, que dice: proyectar es investigar. ¿Cómo podría ser de otro modo? Buscar, tantear, explorar, encontrar. En definitiva, estudiar los problemas a fondo para encontrarles la mejor solución, con todo el tiempo y la dedicación necesarias para llegar al mejor resultado posible, con la lentitud que siempre ha sido propia de toda investigación. Esta frase nos es relevante porque la idea de la cursada de 3 implica el desarrollo de un proyecto individual anual, que es el que se termina presentando en el jury de fin de curso, pero a su vez durante el año hay una serie de instancias de trabajos grupales entre 3 y 4 personas, donde se realizan trabajos sobre temáticas específicas que luego nos van a dar insumos para poder desarrollar en el segundo cuatrimestre la visión individual y el proyecto final de curso. En ese sentido, la idea es quitar del centro del problema al objeto, a la mera forma, ya que un proyecto de arquitectura nosotros lo concebimos como algo mucho más complejo, donde aparecen otras variables y otra densidad de información. La forma no es irrelevante, pero también aparece la materialidad, el modelo de gestión y programa, la voluntad e intereses particulares de cada uno de los alumnos que esté cursando. Lo que se ve en pantalla es un cuadro que explica un poco cómo es la organización temporal de la cursada, que es lo que comentaba antes. Durante el primer cuatrimestre hay una serie de ejercicios que están muy enfocados, que son estos que se hacen de manera grupal, que lo que buscan es generar insumos, como dije antes, para producir después un proyecto mucho más denso en el segundo cuatrimestre. Vamos a arrancar el año con una serie de seminarios introductorios que lo que buscan es abordar conceptos que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el año, y luego pasamos a una serie de ejercicios que los denominamos del caso al modelo. Voy a profundizar después en esto un poco más, pero la idea es darles casos de estudio para que ustedes después desarrollen información, desglosen el material que tiene ese caso y lo puedan apropiar de una forma en la cual se altera, pero se vuelve material para trabajo a posteriori. Y luego en el segundo cuatrimestre tienen el desarrollo, como dije antes, del proyecto final. El primer ejercicio de estos que llamamos del caso al modelo trabaja sobre la relación entre espacio y forma. Vamos a trabajar con una serie de casos que el equipo docente se los va a asignar por equipos de trabajo de alumnos, o sea, alumnos
en grupos de 3 y 4 personas. Y a partir de la generación de un modelo en maqueta analógica, se va a operar sobre ese proyecto en particular, generando un modelo que tiene alteraciones. No va a ser una maqueta literal del proyecto original, sino que con una serie de pautas que nosotros les vamos a dar, van a tener que ir desglosando, recortando y generando un material que deja de ser el caso original y pasa a ser un modelo alterado. En una segunda instancia, también con la misma premisa de obtener información, extraer información de un caso particular, les vamos a tratar casos que van a tener que estudiar a partir de la materialidad y la tecnología. En este ejercicio en particular vamos a trabajar con un modelo, pero el modelo va a ser 3D porque nos va a permitir llegar a un detalle mucho más preciso de la articulación de los distintos elementos y una serie de dibujos que también van a estar pautados como dentro de la consigna por el equipo docente. Lo que se ve un poco ahí en pantalla es un caso de un ejercicio de un exalumno de hace unos años donde hay un estudio sobre el CES 24 de mayo de Paulo Méndez de Arrocha, donde hay un estudio de la articulación que tiene la estructura de la rampa con la envolvente que termina de definir la fachada y los nudos que la componen. Hay un tercer ejercicio en el cual abordamos la construcción de un programa de arquitectura. Se inicia sobre un relevamiento y tracción de datos en el territorio, en el espacio donde vamos a trabajar, y esto nos va a dar un modelo verosímil de gestión para el proyecto. Luego vamos a pasar a una segunda etapa dentro de lo que es el desarrollo del programa de arquitectura, que son las variables arquitectónicas propiamente dichas que definen la materialidad, las dimensiones, los volúmenes, las articulaciones entre espacios y otras variables del programa. Con eso daríamos por cierre al primer cuatrimestre y pasaríamos en el segundo cuatrimestre al primer ejercicio individual que lo denominamos Atlas. El ejercicio de Atlas se basa en la generación de una constelación de imágenes donde lo que se busca es contar u orientar sus intenciones personales en lo que va a ser el proyecto final del curso. En ese sentido, va a tomar referencia de los ejercicios anteriores, de toda la información e insumos que gestaron en los primeros ejercicios en el primer cuatrimestre, y a su vez puede estar retroalimentado con otros intereses, búsquedas personales que vengan de otras áreas, incluso no necesariamente de la arquitectura. Con todo eso, vamos a pasar con una serie de esquicios en el medio del segundo cuatrimestre, a empezar a gestar el proyecto final de cursada. Lo que van a ver ahora son una serie de proyectos de exalumnos de otros años, donde creo que lo que hay que ponderar, lo ponderamos a nivel de todo el equipo docente, es la diversidad en términos formales, en términos materiales. Hay distintos tipos de estructuras, de distintos tipos de cerramiento, programas completamente diversos, y eso creo que es algo muy importante a nivel de los resultados que da, por un lado, la retroalimentación de los ejercicios previos del primer cuatrimestre que están enfocados en cada una de las variables que componen un proyecto, y por otro lado también enfocarlo desde cuál es el interés personal de cada alumno en la cursada de 3 y no una búsqueda como que homogeneice los resultados a partir de un pensamiento que pueda tener el equipo docente o la cátedra. Les muestro algunos proyectos más. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Héctor, voy a estar junto con un grupo docente en el nivel 4 de arquitectura, junto con Tomás Kenny, Fede Ackerman, Julia Catani y Lucas Beiso. Al nivel 4 nosotros, bueno, lo llamamos o le pusimos como título Gestión y materialización del proyecto, del pensamiento, porque nos gusta trabajar sobre cómo uno lleva a cabo los proyectos y el pensamiento que va desarrollando a lo largo del proceso proyectual.
tanto en la materialización física concreta y material, como en la materialización de llevarlo a cabo y gestionarlo y poder concretar un proyecto. Para nosotros, Diseño 4 es un año muy particular, donde vienen un poco entre medio de ambos jury, de 3 y de 5, donde casi como el último año de una manera más tradicional que vienen cursando la materia, que ya después PU y PA es prácticamente algo muy, muy distinto. Y nos resulta, o sea, nos parece que es un año bisagra donde ustedes como alumnas y alumnos, ya si no lo hicieron, empiezan a generar sus propios intereses y empiezan a indagar en sus propios intereses y a generar sus propias preguntas, algo que nos parece fundamental que siendo universitarios trabajen sobre la idea de generar sus intereses y sus propias preguntas. Y entonces, o sea, es un año en que nosotros vamos a trabajar haciendo hincapié en eso. Bueno, ahí estaba la frase, por letras, Marco, por favor. Está esa frase donde dice, esperar a saber bastante para actuar con toda seguridad es condenarse a la inacción. Eso es algo que nosotros hacemos bastante hincapié en lanzarse a trabajar, en confiar en los ejercicios, confiar en las consignas y tratar de ir pensando a medida que uno va haciendo las cosas. O sea, tratar de evitar esta cosa de esperar a que la inspiración les llegue y de golpe derramar en el proyecto todas las soluciones posibles, amigarse con la idea del error, equivocarse es inevitable, y eso va a surgir a medida que uno va trabajando en el proyecto y en el proceso de diseño. Avanza, Marcos, si querés. Nos interesa el proceso, estamos en un ámbito educativo, podemos equivocarnos, es parte de la formación equivocarnos. O sea, equivocarnos y tomar nota de eso, poder intelectualizar el error, entender por qué y poder aplicarlo en el siguiente paso. Vamos a implementar el curso donde tenemos el año, donde vamos a tener una primera y última parte del año, mes y medio, 2, de trabajo más de investigación y de reflexión, más personal. Gran parte del año vamos a trabajar en grupos de 2 y de 3 integrantes. Y en el medio del año, o sea, parte del primer cuatrimestre y parte del segundo cuatrimestre, vamos a trabajar en proyectos, un proyecto de gran escala, de varios miles de metros, donde vamos seguramente a trabajar en alguna ciudad del tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, que después más adelante, si quieren, les vamos a contar. La idea de la primera parte y la segunda parte es van a tener varios ejercicios cortos donde vamos a trabajar sobre la reflexión, sobre la investigación, ya sea de temas de arquitectura como de cuestiones operativas y proyectuales propias de cada uno de ustedes. Pasá. En el proyecto que nosotros llamamos Gran Escala, que son proyectos entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados, multiprogramáticos, todo lo que es el programa y el desarrollo del proyecto va a salir prácticamente de la investigación que vayan generando a lo largo del proceso. Y como les decía, vamos a trabajar en el tercer cordón del área metropolitana, en ciudades que están en pleno crecimiento o con vías de crecimiento, con cuestiones que tengan que ver con los programas productivos, que tengan que ver con las cuestiones de las comunicaciones, de los ferrocarriles, las rutas, bueno, diversas cuestiones del territorio. Pasa, si querés. Bueno, esos son algunos ejemplos de los proyectos, y hacia fin de año el proyecto que cerramos probablemente sea un proyecto individual, pero que es un proyecto retrospectivo, donde la idea es que ustedes puedan mirar hacia atrás y compendiar, quizás probablemente en alguna publicación del libro o algún otro formato, Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Finchuk, yo estoy a cargo de los cursos de proyecto urbano y proyecto arquitectónico en la cátedra del arquitecto Ferrari, en el turno noche, con el equipo docente de Red. Venimos trabajando ya hace muchos años
y dándole forma a estos cursos. Estamos grabando estos videos para contarles un poco de qué van los dos cursos, el de Proyecto Urbano primero y ahora después les cuento PA de qué se trata. Proyecto Urbano, el nombre del curso es Supraciudad. Y ahora les voy a contar qué significa. En toda la presentación van a ver acá abajo un código QR. Si lo escanean van a poder ver, van a acceder a un Linktree de PU y PA, donde van a ver como algunos trabajos ahí colgados más completos. Acá vamos a mostrar un poco algunas imágenes. Y ahí también está, bueno, nuestras redes sociales. Si nos quieren escribir algún DM, con dudas o consultas, les vamos a contestar lo más rápido posible. Bueno, el curso este año, si hablan con compañeros, compañeras del año pasado, es muy parecido, es el mismo curso. Vamos a tocar estos temas, vamos a trabajar sobre temas como territorio, morfología, la relación entre infraestructuras y derechos, vamos a ver nociones de economía urbana, vamos a trabajar sobre la imagen de la ciudad. Pero sobre todo este curso, a diferencia del año que pasó, es un curso que va a estar mucho más centrado en estas dos categorías, ¿sí? La categoría forma y la de sensibilidad, que para mí, en lo personal y para el equipo docente que estuvimos charlando, estas dos categorías son como la síntesis de lo que para nosotros tendría que hacer un arquitecto o arquitecta, urbanista, en una mesa, en una posible mesa en donde se determina el futuro o el presente de una ciudad. En esas mesas en general hay gente, hay sociólogos, hay economistas, hay ingenieros, hay políticos, hay vecinos y hay arquitectos. Y en esa mesa nosotros tenemos la autoridad y vamos a tener siempre la autoridad para hablar de forma y para hablar de cómo la gente vive dentro de las ciudades de una manera más sensible, que todos los otros actores no van a poder. Y ahí tenemos que estar nosotros. Acá están los objetivos del curso, hay muchos objetivos más específicos, pero estos son como los más generales. La idea es darles a ustedes algunas herramientas que les permitan entender la ciudad que viven y las ciudades que ustedes puedan visitar el día de mañana con otros ojos. Una vez que hacen este curso, ustedes ya no van a poder ver la ciudad de la misma manera que la ven hoy en día, porque les vamos a dar otras herramientas y la van a mirar con ojos diferentes. También nosotros entendemos que todos ustedes son usuarios de ciudad, todos viven en ciudades y conocieron esta y otras, y entonces tienen alguna experiencia en qué es vivir en una ciudad. Y vamos a intentar explorar o hacerlos como vivir esas experiencias o a empoderarse de esas experiencias propias para poder volcarlas en los proyectos. Finalmente, el proyecto urbano va a surgir de una manera casual o lúdica. Vamos a intentar que sea lo más entretenida posible. Al final los proyectos siempre terminan estando buenos. Acá hay algunas preguntas que hacemos durante el curso. Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, son temas que en general vamos tocando, y lo que me parece interesante del curso es que cada uno y cada una de ustedes, en diálogo con nosotros, con el equipo docente y con los invitados y las invitadas, vamos a ir construyendo entre todos un pensamiento sobre la ciudad, sumado a alguna bibliografía y material que les vamos a ir dando. Perdón, esta pregunta que dice acá abajo me parece como una muy significativa, ¿sí? Si es entender la ciudad como un resultado material de una estructura social o si la forma de la ciudad en realidad es la que compone o estructura a la sociedad. Esa es como una pregunta que todo el tiempo está dando vueltas en el curso y nos parece como muy significativa. Este es el contexto en el que vamos a estar trabajando. Se trata de ciudades que están en la periferia, que están por fuera de la mancha del área metropolitana de Buenos Aires. Más concretamente, acá abajo hay un link que lo van a poder ver, es el DAMI. El DAMI es un proyecto que busca investigar o entender cómo funcionan cómo es el desarrollo de las áreas metropolitanas en el país. El DAMI es un proyecto que tiene financiamiento del BID y está dentro del ala del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y también en conjunto con la Secretaría de Municipios
del Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional. Y bueno, el trabajo nuestro de alguna manera intenta aportar a, a estas investigaciones, ¿sí? Concretamente, el DAMI investiga cómo funcionan las áreas metropolitanas de todo el país y tiene varias zonas. Hay en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y en el centro. Nosotros vamos a estar trabajando en el contexto del centro, que es el GLAM, ¿sí? El área de Giles, Luján, Areco y Mercedes, ¿sí? Que son estas ciudades que están acá periféricas al área metropolitana. Como ven, esas ciudades se ubican un poco más lejos de la mancha urbana que se ve ahí abajo a la derecha, ¿sí? Es un poco más lejos. Y esas ciudades, ahora vamos a ver por qué nos interesan esas ciudades. Este año, a diferencia de los 2 años anteriores que trabajamos en San Antonio de Areco, vamos a estar trabajando en Luján, la ciudad de Luján. Para nosotros junto con las redes de infraestructura, las ciudades intermedias al final son importantes por varias razones, pero sobre todo porque ayudan a estructurar el territorio, ¿sí? Son puntos en el mapa, pero que sirven para conectar las áreas metropolitanas con el resto, con las áreas rurales u otras partes del territorio que tienen otras capacidades productivas, ya sea minería o explotación agrícola-ganadera o industriales, etc. ¿Sí? Estas ciudades intermedias son el nexo entre las áreas metropolitanas y esa parte del territorio. Como le decía antes, las áreas metropolitanas tienen sus propios problemas, ¿sí? que ya fueron estudiados en otros cursos durante otros años, pero bueno, básicamente el problema principal del área metropolitana de Buenos Aires tiene que ver con el crecimiento indiscriminado, digamos, el crecimiento de John Sproul, que es el crecimiento de la mancha. Aproximadamente el AMBA crece a razón de unas 200 hectáreas por año y crece de una manera orgánica y no con mucho control, digamos, de parte del Estado o de los urbanistas. Crece de manera informal, con barrios cerrados, con pequeñas construcciones particulares y crece de una manera como muy, muy desconectada al resto. Y eso hace que sea muy ineficiente tanto para el sector privado como para el Estado. Porque al final de cuentas el Estado tiene que llegar a la última casita con electricidad, con gas, con cloacas, con policía, con cordón y vereda, con asfalto, con ambulancias. Y una cosa es hacer todo eso en un lugar donde hay cierta masa de gente y otra cosa es llegar hasta allá a lo lejos donde vive una familia por manzana y también necesitan policía y necesitan agua y necesitan ambulancias y necesitan bomberos, etc. Entonces hay un punto, y esto siempre lo trabajamos en el curso, que hay que encontrar esa delicada línea entre congestión y densidad. Y la densidad al final se asocia a veces con economía. En este caso vamos a estar trabajando con ciudades intermedias, que son estos puntitos que les mostraba antes, afuera de la mancha de las zonas metropolitanas, porque básicamente más del 60% de la población urbana mundial vive en ciudades de menos de 1 millón de habitantes. Y el otro gran porcentaje vive en las áreas metropolitanas, ¿sí? Pero más de la mitad de la población vive en este tipo de ciudades en el mundo. Y de eso vamos a estar hablando en el curso, ¿sí? El curso se llama Supraciudad y el nombre tiene que ver con este concepto de suprarreciclaje, suprarreciclado, que en inglés tiene el nombre de upcycling, y que básicamente cuando tuvimos que ponerle el nombre al curso, es un curso que trabaja con ciudades existentes, a diferencia de los cursos anteriores que básicamente se llamaba Ciudad Nueva porque hacíamos ciudades de cero en territorios que tenían más que ver con la teoría de la tabula rasa. Estos cursos que estamos haciendo de supraciudad tienen que ver con entender cómo poder entender las ciudades existentes con unas categorías de análisis, porque son objetos extremadamente complejos, y poder entenderlas y analizarlas requiere ciertas abstracciones. Y por otro lado, entender este concepto de pensar en qué se van a convertir estas ciudades. Y ahí es donde nosotros hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser Luján en 70 años?
¿Cómo se va a ver Luján en 70 años? El curso entonces plantea esta pregunta, y es la pregunta que ustedes se van a tener que hacer para poder operar. Van a tener que imaginar la ciudad de Luján en 70 años, y la van a tener que diseñar, la van a tener que proyectar. Para eso obviamente van a tener que entender cuáles son las dinámicas que dan forma a la ciudad, quiénes son los actores que interactúan, cuál es la relación entre la matriz productiva de una ciudad y su forma física, sus habitantes, etc. Nosotros le vamos a dar ciertos escenarios y ustedes tienen que poder mostrarnos esa ciudad en 70 años. Para eso nosotros le vamos a dar herramientas, va a haber como un apoyo teórico que va a estar durante todo el curso. Vamos a darles textos, charlas, películas, podcasts para poder ir entendiendo algunos temas. Y después el curso básicamente tiene 2 ejercicios que van a acompañarnos toda la cursada hasta el resultado final. Y un ejercicio tiene que ver con un desarrollo más técnico, más morfológico, que tiene que ver con el diseño de la forma de la ciudad, la forma física de la ciudad. Y por otro lado, el desarrollo más sensible, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo con la imagen de la ciudad, cómo se ve la ciudad, no solo por la forma de sus calles y de sus edificios y de sus paisajes, sino también sus habitantes, cómo sus habitantes le van dando cierta forma a la ciudad. Para eso estamos inaugurando un ejercicio nuevo que no se hizo hasta ahora, que se llama el Centauro, y que tiene que ver con la historia de Kasparov y su enfrentamiento con la inteligencia artificial. Vamos a estar trabajando con esas herramientas. Acá hay algunas imágenes rápido vamos a mostrar de proyectos del año pasado, como para ver el tipo de trabajos que hacemos y de representación. Acuérdense que acá abajo en este código QR van a poder entrar al Linktree, van a poder ver los trabajos como más enteros. Acá son solo una pasada del tipo de representación y trabajo que hacemos. Esto que tiene que ver, como les contaba antes, con el paso del tiempo, entender cómo la ciudad se va modificando y evolucionando bajo determinadas hipótesis. En fin, eso es básicamente supraciudad. Y el trabajo final consiste en una presentación del trabajo, una presentación presencial, digital, y un trabajo editorial, que en general es un archivo digital, que en muchos casos ustedes lo terminan imprimiendo, porque la verdad que están tan buenos que dan ganas de imprimirlo y tenerlo en la mesita de luz. Hay muchos de los trabajos que se terminaron editando en forma entera. Y bueno, básicamente el trabajo, yo no quiero aclarar, es un trabajo grupal. Vamos a estar trabajando con grupos de entre 3 y 6 personas, dependiendo cómo dé la inscripción este año. Y por momentos lo que hacemos es que el grupo, si es un grupo de 6 por ejemplo, se divide en 3 para un lado, 3 para el otro, hacen cosas por separado y después se juntan. Digamos, hay una dinámica que ya está muy trabajada a lo largo de los años de cómo trabajar con equipos relativamente grandes. Un equipo de 6 a veces no es fácil de manejar. Si son pocos, también se pueden juntar de a 2 o de a 3 y juntarse con otro grupo de a 2 o de a 3, porque ya les digo, no es que todos van a tener que tomar todas las decisiones, sino que hay momentos en donde el grupo trabaja por separado, después se juntan y bueno, y esa es la parte como dinámica del curso. Hasta acá, proyecto urbano. Cualquier duda que tengan, nos escriben un DM a Red Ferrari _PUPA y les vamos a contestar. El curso de PA es un curso mucho más sencillo, tiene un poco menos de información, pero es un curso muy intenso. Es un curso muy intenso para ustedes en lo personal y es un curso muy intenso para nosotros porque requiere una carga, un esfuerzo muy grande. El curso es individual, obviamente, porque tienen que presentar el trabajo del jury, y nosotros lo planteamos como una tesis final de carrera, ¿sí? Es una tesis individual. Siempre, si ustedes tienen algún tema que quieren desarrollar, lo pueden traer y nosotros vamos a hacer como un gran esfuerzo entre todos para ver cómo encajamos ese tema en los proyectos. Eso requiere un seguimiento muy personal y un esfuerzo individual muy importante. El curso por momentos, al ser individual, es un curso que genera angustia o que genera ansiedad porque uno quiere ya tener las cosas hechas y hay pasos que hay que seguir, pero en general nosotros los vamos guiando y el curso es muy de taller, de ir ahí al taller y mostrarle las cosas a los compañeros
Y en un momento el curso tiene tutorías en donde se incorporan otros docentes y ex docentes de la cátedra para asistirlos en una forma más personalizada. Y bueno, es un curso que también es muy lindo porque al final el resultado del trabajo es 100% individual y los trabajos son todos diferentes y tienen mucha carga personal los cursos. Y eso es un poco lo que buscamos, tratar de ayudarlos a entender cómo proyectan, apuntalarlos en ese sistema, de proyecto que cada una trae de su cursada, de su carrera. Y bueno, de eso se trata el curso. Obviamente el año pasado nosotros hicimos este trabajo en San Antonio de Areco, este año se va a hacer también en Luján. No tiene que ver con PU, o sea, es un curso que se puede hacer sin haber cursado PU con nosotros, siempre es mejor haberlo cursado y hacer la continuidad. Y bueno, da un mapa como este, o sea, el año pasado hicimos 50 edificios comunitarios en San Antonio de Areco. Si ustedes son 50 van a ser 50, si son 60, 60 y si son 20 van a ser 20. Va a haber un edificio comunitario por cada uno de ustedes y ustedes tienen que elegir el terreno y ustedes tienen que elegir el programa y llevar adelante el proceso. Obviamente hay libertades pero también hay restricciones. Nosotros intentamos darle esas restricciones para poder tener un denominador común y hablar en común de todos los proyectos. Hay una restricción que para nosotros funcionó muy bien, que es esta del formato, de darles un formato predeterminado. Entonces ustedes desde el día 1 saben cuántos dibujos van a tener que producir, cuántas imágenes van a tener que sacar, qué tipo de imágenes son. Entonces en ese sentido, desde el día 1, si bien hay incertidumbre, está muy claro qué es lo que hay que hacer y a dónde hay que llegar. Esta es una entrega entera. Estas son entregas enteras. Insisto, si escanean el código QR van a poder ver abajo trabajos más integrales, pero este es el trabajo que hay que hacer. Ni más ni menos que esto. Estos son trabajos destacados, obviamente, del año pasado, que para nosotros tuvieron como muy buen resultado. Y bueno, obviamente después esto termina con la presentación en el jury. Y bueno, ese es el curso de PA. Como ven, los proyectos son muy variados y las temáticas son muy distintas. Tiene que ver con lo que a ustedes les interesa y lo que ustedes consideran que le va a poder aportar a la ciudad donde trabajamos, ¿sí? O sea, hay teatros, edificios para bicicletas, edificios que tienen que ver con infraestructuras, en este caso es como una intervención sobre la estación de tren. Acá se trabajó con cultivos, experimental, con el tema de los residuos y la basura, con el archivo, con la memoria. Como ven, digo, son temas completamente distintos. Un teatro, por ejemplo, teatro urbano. Son proyectos que tienen cada uno un carácter y una personalidad muy diferente, que va a depender en gran medida de ustedes. Hasta acá, proyecto urbano y proyecto arquitectónico. Recuerden, cualquier duda que tengan, nos escriben un DM al Insta y al toque se lo vamos a estar respondiendo. Nos vemos.